Bueno, creo que ya podemos arrancar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio titulado Escolarización indígena frente a la pandemia. Mi nombre es Mónica Medina, pertenezco al Instituto de Investigaciones Geohistóricas y hoy nos acompañan dos investigadoras de la UBA, que no sé si se quieren presentar, chicas. Sí, nos presentamos. Bueno, mi nombre es Ana Carolina Hedge, soy investigadora de CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Noelia Enris, soy investigadora de CONICET en IDAES y docente en la Universidad de Buenos Aires. Bien, antes de continuar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Geohistóricas que esta actividad está organizada por nosotros, por la librería Contexto por brindarnos el espacio, por la Biblioteca Provincial número 172, la agropecuaria de la Escuela de Educación Agropecuaria número 3, María Auxiliadora de Charata Chaco, el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco y la Fundación Formarte. Son todos los entes que organizan este evento, ¿sí? Bueno, nosotros hoy nos reunimos para comentarles brevemente sobre un informe que salió sobre la educación bilingüe intercultural en el Chaco y Misiones frente a la pandemia de COVID-19, en el que participamos distintos investigadores de diferentes unidades académicas, bueno, becarios, investigadores. Yo voy a nombrar algunas, las chicas me van a ayudar si me olvido de algunas investigadoras, como por ejemplo Soledad Aliata, Broski Jacqueline, Cantore Alfonsina, Mariana García Palacios, Gol Carla, Padawer Ana, Rodríguez Celín, y bueno, y nosotras, ¿sí? Si bien estas investigadoras que nombré no están presentes, bueno, nosotros vamos a intentar representarlas de la mejor manera posible, ¿sí? El informe está publicado en la página de CONICET Central para los que quieren indagar un poquito más allá de lo que nosotras podemos decir, y en la página de CCT Nordeste, ¿sí? Bien. Yo creía, no sé, las chicas creo que están de acuerdo con esto, que para iniciar un poquito este conversatorio son necesarios algunos datos contextuales, ¿sí? ¿Cómo surge, por ejemplo, este informe? No sé si Noelia querés contar cómo por iniciativa de qué red específicamente. Sí, yo quería un poco... Hola, Noé. Se corta. ¿No ¿Nos escuchás? Claro, es que se encargan de la vinculación tecnológica. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Se cortó un poquito, ¿no? Si puedes repetir un poco, sí. Repetí todo que se cortó. CONICET tiene una serie de redes de vinculación tecnológica que se llaman redes de investigadores. Ay, me trabé yo ahora. Redes de investigadores. Te ayudo, Noé. Bueno, sí, Ríos. Sí. Red de investigadores en derechos humanos orientadas a la solución de problemas. Redes de investigadores orientadas a la solución de problemas. Hay redes de distintas temáticas y nosotras estamos participando desde el año pasado de la red de derechos humanos, tratando de trabajar la línea que tiene que ver con pueblos indígenas en relación con la solución de problemas específicos. En ese marco es que tratamos de pensar cuáles eran los obstáculos, las dificultades, pero también las fortalezas que tenían las escuelas de IB en esta coyuntura particular que tiene que ver con las respuestas a una pandemia. La particularidad, claro, un poco voy a incluir cosas que conversábamos, pero la particularidad es que fue necesario para realizar este informe en un plazo muy breve, porque el informe se realizó se colectó la información y se escribió en un plazo de un mes. Para realizarlo de esa forma tan breve y en un periodo de aislamiento fue necesario recurrir a un montón de contactos y de referentes de distintas áreas que están detallados en el informe
Algunos también prefirieron no aparecer detallados en el informe y también respetamos esa decisión, pero es importante tener en cuenta que más allá de las autoras hay un listado muy largo de referentes que fueron los que aportaron la información de estas experiencias que nosotras sistematizamos y comparamos. Exacto. Si querés, engancho ahí a comentar un poco la cuestión metodológica. Este informe, como se realizó en las condiciones de aislamiento, ¿no?, que estamos teniendo en todo el país, lo que hicimos fue contactar, nosotros venimos trabajando hace muchos años, parte del equipo. El informe, a su vez, que fue hecho para esta red que mencionaba recién Noelia, incluye a dos equipos grandes de trabajo, un núcleo de estudios guaraníes, que se conforma con distintas investigadores de distintas unidades académicas acá de Buenos Aires, y por un lado un proyecto UBASIT, que es un proyecto de investigación radicado en la Universidad de Buenos Aires. Entonces nosotras lo que hicimos fue juntarnos todas para de manera conjunta elaborar este informe, y trabajamos con los distintos referentes con los quienes venimos teniendo contacto desde hace años, a quienes contactamos a través de redes sociales y con quienes estuvimos recabando esta información. Como bien mencionaban, no sé si quieren que lea la lista de colaboradores. Lo mismo también contamos con la asesoría o el aval de Leonora Acuña, que es la directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que es también sede de muchos investigadores del CONICET. Si quieren leemos todos los nombres, o les parece que, o eso queda en el informe. Quizá un poco contar como los objetivos más bien, ¿no? Sí. Agrego una cosita con respecto a la metodología. Bueno, trabajamos a través de contacto, a través de redes sociales, de WhatsApp. La verdad que todos contaron con mucha predisposición para apoyar y poder ayudarnos a recabar la información. Entonces, hicimos eso, y para nosotros era muy importante darle un lugar central a la participación de los mismos referentes indígenas dentro del informe. Por eso era tan importante que estén los nombres de todos quienes colaboraron y de las distintas comunidades, ¿no? Porque la verdad que nos parecía importante darle un lugar a la participación y a la presencia indígena dentro del mismo informe. Sí, lo que podemos decir es que formaron parte de este informe, y el informe salió gracias al aporte de referentes indígenas, referentes sanitarios, estudiantes, docentes indígenas y no indígenas, ¿sí? Y además, por sobre todo, también con el aporte de algunas autoridades ministeriales también, ¿no? Exacto. Así que, bueno, bien, con respecto... Sí, lo que quería decir es que el objetivo último en relación con las redes orientadas a la solución de problemas era poder visibilizar la situación de la EIB frente a las nuevas políticas educativas en el marco de la pandemia, y poder aportar a la solución de algunas de las dificultades que se estaban atravesando, sin negar todas las fortalezas que el sistema había desplegado de forma muy exitosa, también visibilizar las dificultades que estaban teniendo para ver si esas dificultades eran tenidas en cuenta y se revisaban algunos de esos obstáculos. Bien. El auditorio se puede preguntar por qué Chaco y por qué Misiones, ¿no? ¿Por qué circunscribimos este informe a Chaco y Misiones? Y bueno, me parece que es importante, sobre todo para el interior de Chaco, comentarles que en Argentina hay 30 pueblos indígenas que hablan aproximadamente alrededor de 15 lenguas con distintos grados de vitalidad, que la población indígena de nuestro país es de 955.000 personas que se reconocen como descendientes de algún pueblo indígena, que en el caso del Chaco, por ejemplo, tiene un importante porcentaje de población indígena, que es de 41.304 personas, lo que constituye el 2,4% de la población total,
y en el caso de Misiones tenemos 13.006 personas, lo que constituye el 1,2% del total de la población de esa provincia, ¿no? Entonces, nosotras decidimos circunscribir este informe a la región NEA, precisamente a 2 provincias del NEA, precisamente por la variedad y diversidad lingüístico-cultural que presentan, ¿no? Bien, no sé, ¿quieren que No, y porque también a pesar de ser 2 provincias que están muy próximas, tienen una historia de vinculación con las identidades indígenas muy diferente. Entonces nosotros hace un tiempo venimos tratando de articular relaciones entre estos 2 territorios en relación con la cuestión indígena porque presentan contrastes que iluminan un poco diferencias respecto de cómo las identidades indígenas han sido percibidas por los estados locales, ¿no? Por los estados provinciales, en un país que, porque es federal, tiene legislación nacional, pero de aplicabilidad provincial. Sí, sí, sí. Y con distintas, también 2 provincias con distintas experiencias en relación a la educación bilingüe, ¿no? Chaco hace más, sí, de la educación bilingüe intercultural. Chaco hace más de 30 años que viene desarrollando experiencias, implementando la EIB, en cambio Misiones, según lo que estuvimos trabajando en OE, son un poquito más de 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, claro, no, ahí hay que hacer una salvedad, que en realidad experiencias, sí, las experiencias, hay experiencias de docentes que sí tienen 30 años, pero que no estaban enmarcadas por los programas educativos provinciales como en un programa de IB. Se desarrollaban experiencias de educación de población indígena, pero no estaban enmarcadas en una propuesta intercultural. Por lo tanto, no había agentes interculturales que acompañaran esos procesos, había una serie de reconocimientos formales que estaban ausentes, hasta hace más o menos 10 años. Exacto, sí, creo que también a nosotros siempre nos interesó y el énfasis en todo esto de la mirada en lo educativo para dar cuenta justamente de las particularidades, ¿no? De cómo esta modalidad en 2 contextos diferentes, con distintas trayectorias, las acciones que se estaban llevando, yendo un poco ya al informe, ¿no? Un poco poner en evidencia qué acciones educativas se estaban continuando en estos contextos de tanta adversidad, tratar de ponerlos un poco en evidencia y son, digo, creo que algo como adelantando a grandes rasgos de lo que apunta el informe también, nos ayuda a visibilizar y repensar la EIB más allá del contexto también de la pandemia, bueno, cómo, qué es lo que se hizo, qué es lo que se puede hacer, qué acciones, qué figuras han sido fundamentales, ¿no? En todo este contexto. Esto pensando en la presentación a grandes rasgos del informe, podemos meternos ahora en detalles puntuales, ¿no? De las cuestiones, pero me parece que ese es el aporte central de este informe, ¿no? Poder visibilizar a la IB, repensarla y revalorizar a muchos de los agentes que son agentes educativos que la vienen sosteniendo, como por ejemplo la figura de docentes y directivos indígenas que son quienes están sosteniendo lo cotidiano de la EIB en este contexto de pandemia. Nosotros, por la voz, avisamos, la gente sabe que las preguntas... Vamos a hacer preguntas. Sí, que cualquier pregunta que tenga el auditorio o consulta que nos quieran hacer, en la parte de los comentarios en vivo, ahí escriben sus preguntas para que las podamos retomar, porque la verdad que hay muchos aspectos, podemos obviamente contarles el informe, que es lo que está escrito, pero también eso queda a disposición, pueden acceder y leerlo, con lo cual, si hay preguntas para hacer, siempre suman al diálogo, ¿no? Esto aclaro por las dudas para que quienes están presentes sepan que en los comentarios pueden sumar preguntas. Me parece importante también destacar el contexto en el cual se encuentran, por ejemplo, si bien el informe habla de las zonas del norte, del centro y del gran resistencia para el caso de las poblaciones indígenas del Chaco,
es necesario tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia y del aislamiento social preventivo y obligatorio, las comunidades indígenas, como por ejemplo donde yo trabajo, que es el barrio Mapic, se estuvieron organizando muy bien para dar batalla y hacer frente a este virus, ¿no? Se organizaron de una manera que armaron, por ejemplo, el comité de emergencias, ¿sí? Indígena. Por ejemplo, también se están dando en este contexto la realización de ollas populares, reciben mucha ayuda también del ejército argentino, de los agentes de salud, ¿sí? Entonces, contarles un poquito que en este contexto es donde los padres y docentes desarrollan también una tarea muy importante como referentes comunitarios, es que se continúan desarrollando las actividades en el marco de la educación bilingüe intercultural, ¿no? Me parece que eso es importante tener en cuenta, que la situación que viven los niños indígenas, adolescentes y jóvenes de Chaco en este momento es compleja, y así también es compleja la tarea que desarrollan los docentes, ¿no? Me parece que eso podemos contar un poquito ya. Hablando de los resultados, o hay preguntas, chicas, yo no veo las preguntas. No, sí, todavía creo que no hay preguntas, con lo cual vamos a... Todavía no hay. Realmente lo que rescatamos fuertemente del informe es los grandes esfuerzos que están teniendo todos las docentes, directivos, en tratar de mantener una continuidad en las condiciones de mucha adversidad que fuertemente se relevaron en la falta de dispositivos para poder seguir las clases, de computadoras. Muchas veces la presencia de teléfonos celulares no asegura la posibilidad de realizar tareas pedagógicas a través de los celulares, porque no todos los celulares resisten la cantidad de información, ¿no? También hemos recabado información muy comprometida de docentes de contextos rurales en los que tienen que acercar las tareas a los alumnos hasta sus casas, porque, bueno, no hay conectividad. Por otro lado, también hemos registrado en el caso del Chaco cuestiones que nos han despertado, así como vemos todo esto como con una mirada muy positiva, también las acciones que han tenido desde la Secretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo con el diseño de toda esta página web, ELE, en la que se accede a materiales específicos para la IB. Esto como toda una mirada general muy positiva, y por otro lado hemos visto también con cierta preocupación el recrudecimiento de cierta violencia institucional y un racismo que nos está dejando también en alerta, ¿no? Digamos, como que realmente una frase que está en las conclusiones del informe y que la venimos sosteniendo es esta cuestión de, bueno, la pandemia vino a subrayar lo que estaba sucediendo. Es decir, las condiciones de desigualdad quedaron subrayadas, y podemos ver también cómo cierto racismo, discriminación latente que estaba presente también vino a subrayarse en este contexto, en el caso de las comunidades, ¿no? En el caso de Misiones, ¿voy echando? Dale, sí, ese ¿qué hacen en el medio ahí con Misiones? Sí. En el caso de Misiones, hay un reconocimiento muy fuerte en los mensajes de los roles que están cumpliendo en esta situación particular los agentes interculturales, y a la vez, en la mayoría de los casos registrados, los docentes no indígenas, digamos, los docentes de las escuelas, han sido las únicas personas que tenían permitido ingresar a las comunidades en el periodo de aislamiento, porque en general se hizo aislamiento por comunidad, ¿no? Se cerró la comunidad. Pero en ese cierre de la comunidad, los docentes, los directivos, los que se acercaban a llevar los materiales, han sido las únicas personas a las que se les permitía perfectamente, sin ninguna dificultad, ingresar a la comunidad, y que han mantenido el vínculo permanente, porque tanto en los relatos como en
en las imágenes que ellos mismos han compartido se ve como los docentes siguen asistiendo a sus escuelas a llevar materiales periódicamente, no permanecen, llevan los materiales, toman todos los recaudos, pero han mantenido el vínculo con las comunidades, ¿no? Lo que supone, bueno, un compromiso extra, porque en un momento en el que el mensaje es permanecer en las casas, acercarse o generar los dispositivos para vincularse, bueno, es de un reconocimiento particular. Sí. Sí, en relación a lo que decís también en el Chaco, por ejemplo, la conectividad, no todos, el interior del Chaco tiene buena conectividad, y en una reunión que teníamos con los docentes indígenas comentaban que muchos alumnos al no tener acceso a internet en sus casas o en la casa de algún vecino, lo que hacían era ir a las plazas donde había zona libre de Wi-Fi para poder conectarse y bajar también los archivos. Un mensajito que a nosotros nos llegó después de la publicación del informe sobre una escuela del impenetrable que estuvo el año pasado visitándonos en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, donde la maestra contaba que, bueno, en la escuela donde ella trabaja es un internado, ¿sí? Donde los chicos no solo van a estudiar, sino que comen, tienen su recreación y demás. Y ella decía que es impensado esta manera de desarrollar los contenidos desde la virtualidad, porque estos chicos precisamente tienen como lengua materna o hablan frecuentemente la lengua indígena, el com, ¿sí? Y entonces los materiales que les mandan los docentes están todos en castellano, y es muy difícil que el alumno comprenda sin la ayuda o articulación del docente criollo o no indígena los contenidos que se les están impartiendo, porque ella dice, normalmente en las clases lo que nosotros hacemos es tratar de interpretar con ellos qué está queriendo decir tal autor o qué dice tal cuento, ¿sí? Entonces la dificultad ahí es no solo de conectividad, sino que también ahí hay un límite o una barrera, no sé cómo podemos llamarlo, lingüística, ¿no? Que me parece que es importante también mencionarlo. Sí, yo creo que eso es transversal en todas las experiencias que registramos. Hay dificultades con la conectividad, dificultades con los usos habituales de los dispositivos tecnológicos. El teléfono celular no estaba siendo pensado como un dispositivo educativo, y cuando se lo piensa como dispositivo educativo hay que manejar otras herramientas que no eran las habituales de uso de las familias. La cantidad de teléfonos celulares parecía que era infinita dentro de las comunidades, y ahora sabemos que no, que eran pocos, que no alcanzaban, que en una familia tantos chicos, ¿no? Todas esas cosas que aparecen ahora tan claramente. Y en el sentido que vos lo planteabas respecto de la lengua indígena, se ve claramente cómo las comunidades han tenido que generar estrategias, las distintas comunidades con las posibilidades que tuvieron, para establecer vínculos entre eso que los docentes preparan con las mejores estrategias que pueden y los estudiantes que están dentro de las comunidades, ¿no? En algunos casos nos contaban que una chica que estaba haciendo el secundario era la que recibía los materiales y articulaba con los más pequeñitos para que recibieran esa información. En otros casos, bueno, los propios agentes interculturales hacían toda esa tarea de llegada familia por familia y de llegada, no solo de llegada del material, sino de llegada realmente del contenido. Y también es verdad, y tenemos que reconocer, que mucho del contenido que en la escuela hubiera circulado se perdió en esta circunstancia, ¿no? Eso pasó en las escuelas en todo el territorio, en las escuelas interculturales también, y con su singularidad. Hay una parte del contenido que se hubiera trabajado en la presencialidad y que de esta forma no se puede. Sí. No hay por ahora estrategias para eso. Sí. Agrego a lo que estábamos... perdón, solo una cosa, porque además, retomando uno de los comentarios que recibimos de uno de los colegas que nos están escuchando, que comenta que es de Nueva Pompeya y que estaban trabajando la alternativa de las clases a través de la radio, que eso también es algo, sí, que la radio
brinda esta posibilidad, ¿no? En los medios rurales de una llegada. Nosotros, sí, algo creo que quedó mencionado, no, tampoco fue lo que mayoritariamente relevamos por los contextos en los que justamente trabajamos, pero sí. Y tenemos dos preguntas, por las dudas, dos inquietudes ¿quieres que las comparta? Por un lado, sí. tenemos a un colega de Brasil, de Paraná, Brasil, que es la Coordinación de Educación Indígena. No sé si mencionar los nombres de la gente, pero bueno. Y nos plantea que están con muchos casos de COVID en las comunidades y plantea cómo está la situación en las comunidades del Chaco. ¿Y querés contestar vos, Moni? Por la situación. Sí. Y bueno, la situación con las comunidades indígenas del Chaco, más que nada, yo voy a decir lo que sé, sí, porque por ahí en la zona rural hay algunos casos y yo la verdad que desconozco, pero donde sé que mayormente tienen COVID es en las comunidades urbanas, en el caso de él, Gran Resistencia, como por ejemplo Barrio Toa, Cacique Pelayo, Mapic. Como mencioné anteriormente, sí, los barrios fueron afectados, los barrios fueron cercados, hasta algunos miembros de las comunidades indígenas sufrieron situaciones de violencia que son de público conocimiento, ¿no? Y bueno, están articulando, como en el caso de Barrio Mapic, acciones con distintos organismos provinciales y nacionales para darle batalla al COVID, ¿no? La situación es compleja. Un poco a mí, y esto lo aclaro, me cuesta hablar de eso, de ellos, siendo que ellos podrían contar mejor que yo desde adentro y desde la experiencia de convivir con el COVID, ¿no? Tengo la suerte de estar en una zona libre de COVID. Entonces, por ahí lo que puedo decir es muy poco, pero siempre invito a los miembros de las poblaciones indígenas a que puedan decir ellos cómo lo están viviendo. Al principio lo vivieron con escasos recursos, prácticamente nada, como nosotros mencionábamos en el informe, se realizaron distintas campañas solidarias para conseguir telas, agujas, hilos para hacer barbijos, hasta los mismos trajes que usan los agentes sanitarios, ¿sí? También se pidió la colaboración en distintos también organismos de elementos de limpieza, ya sea para el hogar como para también los centros de salud que cumplen en este momento una función importantísima para las comunidades indígenas. El rol que tiene el médico o el director del centro de salud es importantísimo porque imagínense que muchos de las muestras de los hisopados se enteraban que eran positivos por el director del centro de salud. Entonces la comunicación, la confianza entre ese agente sanitario y los miembros y referentes de la comunidad tiene que ser buena, ¿no? Así que... Sí, en este mismo sentido, otra de las preguntas, Moni, sí. nos pide que expliquemos un poco a qué nos referimos con actos de racismo. No nos referimos a nada que tenga que ver con lo educativo estrictamente. No nos referimos a situaciones que hayan tenido que se hayan desarrollado ni en el marco de las relaciones de los docentes con las comunidades, ni de los docentes con los niños, ni de los agentes ni sanitarios, ni agentes interculturales educativos con los niños o con las comunidades, sino a situaciones de violencia que aparecieron en los medios de comunicación, particularmente en el caso de Chaco, que sucedieron por agentes muy diversos, algunos agentes del Estado y otros personas particulares, digamos, que nos hacen pensar que en el contexto de crisis ha habido cierto repliegue a ideas muy conservadoras respecto de las categorías sociales que llevan a una profundización de las distancias, y en ese sentido es que estamos pensando el racismo y la discriminación, ¿no? Algunas de las imágenes fueron muy claramente, evidenciaron muy claramente esta conflictividad en el caso de Chaco. Sí. No admisión. Sí.
Sí, sí, Misiones creo que no tienen, las poblaciones indígenas creo que no tienen todavía infectados, gracias a Dios. Sí. Sí. Eh, Por ahora no hay ningún dato, ningún Oficial. dato al respecto. Sí, algo para comentar, ya que hasta que aparezcan algunas nuevas preguntas en el informe, algo que nos despertó preocupación en el relevamiento es la, lo que muchos docentes nos han dicho, que es la preocupación, en realidad nos preocupa a nosotras y a ellos, en realidad, y a ellas, a los docentes, la preocupación por el abandono de cómo esto iba a impactar en el abandono de los chicos de la escolaridad, digo, cómo se va a retomar cuando se retome la escolaridad después de esta situación, ¿no? Eso es algo que bueno, queda como un signo de interrogación, en realidad, y es algo que trasciende al contexto indígena, porque creo que va a pasar en todos los contextos educativos, cómo va a ser la vuelta a clase, quiénes son los que van a volver a clases. Pero bueno, es algo para mencionar porque en contextos que ya venían vulnerablemente afectados, realmente creo que la alarma se levanta con un mayor énfasis. Una cosa también para recuperar en ambos casos es que la escuela como institución mantuvo un lugar de acompañamiento de las comunidades en las situaciones de mayor vulneración. Pienso particularmente en la cuestión de alimentos, de preparación de alimentos en algunos casos y de distribución de alimentos para que preparen en las casas en otros. Es un rol que la escuela juega solamente en situaciones muy particulares, el de ofrecer alimentos, digo, no el de preparar alimentos, porque muchas escuelas tienen comedor o tienen espacios para eso, pero distribuir alimentos es una tarea en la que el Estado se apoya en la escuela, porque finalmente la escuela es la institución que de ninguna manera rompe el vínculo con la comunidad, ¿no? Que incluso en las situaciones de mayor crisis sostiene la relación con las familias y con todos los miembros de la comunidad educativa. Sí, no solamente la escuela, sino también los docentes indígenas, ¿sí? Sí. De sus diferentes categorías, porque en este momento cumplen un rol importantísimo. Establecen, en el caso de, por ejemplo, de Chaco, son el nexo, aquel que une las demandas de la comunidad o lo que necesita la comunidad con los distintos agentes del Estado o con organizaciones sociales, ¿no? Son los que se comunican básicamente con el resto de las personas en este contexto de aislamiento y más, pienso mucho en el barrio Mapic, los docentes indígenas cumplen ese rol realmente, de ser referentes de la comunidad, pero además de poder articular acciones entre los vecinos, ¿no? Que eso me parece que es importante. Otra cosa que también nosotras destacamos en el informe es el rol que cumplen las redes sociales en estos contextos, ¿no? Por ejemplo, tanto Facebook como WhatsApp son dos redes sociales que permiten la comunicación intracomunitaria, ¿sí? Se armaron varios grupos de WhatsApp donde los miembros de las distintas comunidades pueden mantener el contacto, ¿sí? Se van pasando, va corriendo la voz, se va pasando información acerca de lo que está sucediendo en el barrio y lo que está sucediendo en la cuadra, porque hay comunidades que se organizaron por cuadra, un referente por cuadra. Entonces, es importante y me parece que eso tenemos que retomar después en el estudio de las políticas públicas, el rol que están cumpliendo estas, por mencionarlas nomás, pueden ser otras también, las redes sociales en este contexto de pandemia, que a mí me parece importante, porque realmente les permitió organizarse, ¿no? Más allá de la organización interna que puedan tener las comunidades como comisión vecinal, consejo comunitario, entre otros. Tenemos una pregunta sobre la población que abarca el informe. Nos preguntan si incluye a educación superior o si solo está enfocado en primaria y secundaria. Sí, no,
Primero una aclaración para todos, no sé. El informe fue una iniciativa que realizamos en el marco de todo el resto de las tareas laborales que estábamos todos desarrollando, más todas las tareas familiares y todas estas situaciones de confinamiento para todos, con lo cual nos vimos limitados en nuestra capacidad de trabajo. No éramos un equipo tremendamente gigante de gente. Así que trabajamos con los contactos con quienes veníamos desarrollando actividades. En el caso a nivel superior, para el Chaco, pudimos tener contacto con docentes y directivos del CIFMA, que es la institución terciaria que está en la localidad de Sáenz Peña, con la sede de Sáenz Peña, que fueron quienes nos brindaron también información. Le dimos un poco más de prioridad un poco al nivel primario y secundario, pero tenemos un relevamiento de lo que sucedió también en el nivel terciario, en el caso del Chaco, ¿no? Para el caso de Misiones, el eje estuvo más puesto en el nivel primario, y cabe aclarar que en el caso de Misiones, la educación superior hay que seguirla sujeto a sujeto, porque no hay instituciones de formación que nucleen a muchos estudiantes indígenas, sino que hay experiencias de estudiantes indígenas aislados en distintas instituciones, ¿no? 2 o 3 o 4 o 5 que van a un profesorado o que van a cierta dependencia de la universidad. Son experiencias individuales, no hay una institución que nuclee como es el caso del CIFMA. Exacto. Es distinta la experiencia que nace. Una compañera está preguntando por dónde estaba, si podemos repetir dónde está publicado. Pero ya le pasaron el link. Ya le pasaron el link ahí mismo, que es en la página del CONICET Nordeste, ¿no? Ya le facilitaron el dato, gracias. Menos mal, porque era imposible de reproducir ese link de dónde se encontraba. Sí, y esto mismo que decíamos para nosotros, ¿no? La dificultad de digamos, nuestro interés en generar un informe sobre esta situación para poder tratar de impactar en los efectores públicos y que tomen en cuenta las situaciones particulares de la EIB en estas dos regiones, en el mismo sentido que a nosotros nos generó dificultades porque estamos en contextos domésticos más apremiantes que en otros momentos. Lo mismo sucede con los docentes, ¿no? Que están pensando actividades para sus estudiantes, para sus instituciones, para acompañar a esas familias, para contener la dinámica de esas familias, pero a la vez están atravesando en sus propias familias situaciones de más presión, de, bueno, mayores dificultades domésticas por lo que significa tener la sobrecarga de todas las actividades de la propia familia, ¿no? De contener las actividades de la propia familia. Exacto. Algo que yo, por ejemplo, me preguntaba cuando elaborábamos el informe era ¿para qué hacer el informe, no? ¿Qué aportaba el informe? Entonces, creo que lo ensayamos varias veces también a esta pequeña conclusión, que en realidad lo que buscamos es que este informe sirva para el diseño de futuras políticas y planificaciones estatales, ¿no? Que tienen que contemplar esas situaciones de emergencia social, de emergencia sanitaria, pero que también de alguna manera retomen todos esos saberes que tienen los alumnos en relación al uso de la tecnología, porque parece que los chicos van por un lado, los docentes van por el otro, entonces tenemos que recuperar esos saberes que tienen los alumnos para poder también implementarlos en las prácticas educativas, ¿no? ¿Hay más preguntas? Sí, hay una pregunta. Nos preguntan a Caro y a mí qué pensamos sobre los materiales enviados desde Nación, lo referido a EIB. Bueno, más allá de lo que nosotros pensemos, son materiales que fueron muy controversiales y hubo comunidades que se manifestaron respecto de del diseño, de las características, de los mensajes, del modo en que los indígenas eran narrados en algunos de esos materiales. Lamentablemente esos materiales no pudieron ser revisados. Por eso nosotros creemos que desarrollar este tipo de informes
puede fortalecer futuras acciones desde las políticas educativas. Y además tienen una dificultad estructural, que es que en este proceso el modelo educativo se volvió más monocultural. Entonces, lo que está pensado desde el Estado, los materiales que llegaron desde el Ministerio de Nación, tienen la idea de un mismo material para todos los niños de toda la República. Y esa idea lo que hace es soslayar a aquellos que no responden a un modelo estándar de estudiante que probablemente aprendió como primera lengua el español, que habla en una casa en la que todos hablan español, que vive en cierto ámbito periurbano o urbano, pero no rural. Todo ese imaginario está presente en esos modelos educativos que se supone que son para todo el Estado. Entonces es una dificultad que esos materiales, cuando esos materiales llegan a las casas de las familias indígenas, enfrentan las familias y las niñas, enfrentan un montón de dificultades que supone sortear la monoculturalidad de los materiales. Sí, puedo agregar una cosita, sigo con esta. En el caso del Chaco, nos lo habían manifestado varios docentes en el reglamento la cuestión de cómo sentían que habían llegado, pero que eran insuficientes para atender las problemáticas de la IB. Pero también el Chaco tuvo la particularidad que en esta plataforma que diseñó la Subsecretaría de Interculturalidad y Trilingüismo, no me acuerdo cómo seguía la sigla, está en el informe y si ponen en Google plataforma, acceden a la misma, se crearon materiales particulares y además Mónica también pudo registrar que estaba la propuesta de que estos materiales se puedan imprimir con el programa ILE llega a tu casa, ILE va a tu casa, que se puedan acercar a las comunidades, con lo cual ahí creo que justamente algo también de la pregunta que tenemos de los colegas al respecto, me parece que también ahí vemos cómo dos provincias que han tenido distintos recorridos en la implementación de la EIB, más allá de la IB como modalidad educativa para los pueblos indígenas a nivel nacional, que abarca a todos, cada provincia ha tenido lo que decíamos al comienzo, estos recorridos particulares. Y creo que en estos los materiales vimos cómo Chaco rápidamente, o más rápidamente, pudo recoger el guante de la situación particular que ameritaba el contexto de IB y la necesidad de contenidos que contemplen las especificidades de las áreas de IB, y se puso en marcha esta plataforma y se están haciendo estos materiales para que lleguen a las casas, a diferencia de otras provincias, ¿no? Claro, por eso, para mí es necesario explicarlo como con la segmentación con la que sucede. Los materiales de Nación fueron pensados para un sujeto estándar sin contemplar la IB, e incluso con una serie relevante de dificultades respecto de sus relatos y su narrativa sobre la cuestión indígena. Exacto. Incluso dificultades que llevaron a que el ministro se disculpara con algunas poblaciones indígenas. Entonces, respecto de los de Nación, eso. En algunos casos, como en el de Chaco, hubo algunas alternativas desde la provincia, que en el caso de Misiones no existieron, porque Misiones también tiene una plataforma virtual, pero en esa plataforma virtual no hay un área para IB. Hay una serie de contenidos, hay contenidos también, hay contenidos por grado, pero que no están pensados, no están atravesados por la IB. Más allá de todo lo otro que explicamos como dificultad, que sería tener un dispositivo para acceder, conocer cómo utilizar esos medios, todo eso otro podría o no salvarse, pero no existe la propuesta. Claro. Así que en ese sentido nosotros tenemos una mirada, en general tenemos una mirada muy crítica de la oferta que hubo. Claro. En el caso de Chaco, como ustedes decían, que rápidamente pudo resolver algunas cuestiones de la mejor manera, obvio que hay cosas por mejorar,
pero la provincia del Chaco desde aproximadamente el 2007 cuenta con la creación de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo, y dentro de la subsecretaría hay una dirección, yo no me acuerdo bien el nombre, pero sí lo puedo denunciar, que una dirección de EIB encargada de capacitación y elaboración de materiales didácticos, donde trabajan docentes indígenas, referentes indígenas. Chaco además reconoce oficialmente las 3 lenguas indígenas, por lo tanto, ya desde sus diseños curriculares, desde el 2009-2010, ya tiene que comenzar a elaborar material en estas 3 lenguas, ¿sí? Entonces, claro, la plataforma ELE tiene una sección destinada a la educación bilingüe. Entonces, por eso un poco, tal vez lo tiene más aceitado Chaco que Misiones, ¿no? Sí. Moni, nos preguntan sobre los cambios sí. en los vínculos entre escuela y familia. Ah, no lo vi. Ay. Cambios entre vínculos escuela-familia. Si quieren, arranco yo respecto a Misiones. No había visto la pregunta. En el caso de Misiones, para mí la imagen como más ilustrativa del cambio en la relación entre familias y escuelas es que en términos generales los chicos de nivel primario llegaron siempre a las aulas, y en las aulas los esperaban los cuadernos, los lápices, las gomas, los sacapuntas, ¿no? Todo lo escolar, todo lo que tenía que ver con el mundo escolar estaba dentro de la institución escuela, dentro del aula. En este contexto, no solo que cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas y demás materiales han tenido que pasar al ámbito de las familias, sino que además las familias han tenido que poder acompañar con las limitaciones que muchas tienen, algunos de esos procesos educativos, con todo lo que se ha perdido en el camino, pero lo que se van dando en una relación mucho más estrecha entre familia y escuela, y en la que las familias tienen que tienen que disponibilizar algunas estrategias para acompañar esos procesos educativos que en otros momentos estaban directamente alojados en la escuela y en la relación con el docente. Sí. Bueno, todo en caso de Chaco debo contestar desde el lugar donde realizo trabajo de campo, que es el barrio Mapic. Yo, por ejemplo, siempre vi que la familia estuvo muy presente en los procesos educativos, principalmente porque intervenían ciertos referentes comunitarios en la elección de los maestros. Claro que en este contexto cambia la relación, pero las familias históricamente estuvieron presentes en el barrio, en las prácticas cotidianas, ¿no? Sí puede ser que todo lo estrictamente escolar, todo lo que sea contenido, se desarrolle en la escuela en sí, y que todo lo que tenga que ver con la comunidad se lo pueda desarrollar fuera de la escuela, pero siempre hubo como una relación estrecha ahí, ¿no? La verdad que si cambia o no ese vínculo, no sé vos qué pensás, Caro, que por ahí conoces más escuelas que yo. Sí, yo creo que retomándonos fuertemente la cuestión de este vínculo, ¿no? Cómo se viene, me parece que como un saldo realmente positivo, ¿no? De esta cuestión es la valorización de la figura docente, ¿no? Me parece que en esta relación, ¿no? Fuertemente se le está dando una mirada positiva al trabajo docente. Incluso hubo comentarios, entre los comentarios que tuvimos en vivo, que mencionaron esto del valor del trabajo docente en estos contextos, y me parece que en los contextos de IB se ve fuertemente lo importante que son las figuras de los docentes, directivos, quienes están ahí en el día a día sosteniendo esas instituciones, y me parece que se da una puesta en valor, y creo que las familias están visibilizando esta importancia para poder sostener lo cotidiano de la escuela, ¿no? Sí, y los colegas narran la producción de materiales, sí.
con más, con menos recursos, con mayor disponibilidad, con menos, pero en muchas de las instituciones los docentes fueron los que generaron los materiales específicos para sus estudiantes. Porque además, en general en las escuelas de las comunidades indígenas de Misiones, los estudiantes conocen a los niños, a las niñas mucho más allá de que sean sus estudiantes. Los conocen porque circulan por las comunidades todo el tiempo, porque les vienen a presentar a sus niños, porque vienen a traer los bebés que han nacido, a que conozcan. Entonces, el vínculo con las familias es un vínculo más allá de que sean padres, madres de las escuelas, ¿no? Con lo cual los docentes han preparado materiales conociendo a sus estudiantes y en muchos casos no han tenido ningún apoyo para producir esos materiales. Ha sido una sobrecarga respecto del rol docente. Ha sido así. ¿Hay más preguntas o no? En este momento, no. No. Buenos comentarios sobre los docentes, justamente lo que decíamos. Sí, los docentes, y para el caso de Misiones hay que distinguir que los docentes en general viven en las proximidades, comparten el mismo pueblo, pero son docentes no indígenas que trabajan en las comunidades indígenas a partir muchas veces de formación que se han ido dando ellos mismos a lo largo de su trayectoria docente y que se apoyan muy fuertemente en los agentes interculturales porque son los que les viabilizan algunas de los canales de comunicación más claros con las familias, con los estudiantes en algunas situaciones, con lo cual ahí hay un enganche muy particular para tener en cuenta el desarrollo de la actividad docente en ese escenario tan particular. Bueno, no sé, ¿quieren mencionar algún aspecto más del informe? Creo que nosotras estuvimos haciendo un recorrido por los aspectos más importantes. Sí, acá nos mencionan que en Misiones también, desde la Subsecretaría de Educación, se envió útiles a los estudiantes, que era también una de las cuestiones que... Claro, los docentes se han encargado de distribuir los útiles, sí. Sí, que habíamos mencionado. Acá en las escuelas también del interior del Chaco, escuelas rurales que no necesariamente son con modalidad IB, sucede exactamente lo mismo, no solamente útiles escolares, sino también algunos módulos de mercadería, ¿no? Para las familias, porque los chicos siempre comían en la escuela, y al no funcionar la escuela, de alguna manera hay que suplir eso, ¿no? Yo creo que que todo este contexto de pandemia es muy valorable la tarea de los docentes, y también me parece que es bueno comenzar a pensar en que se deben brindar más capacitaciones para, sobre todo los docentes indígenas y no indígenas que trabajan en escuelas con modalidad IB, para poder desarrollar también las clases en este contexto, ¿no? Me parece que Chaco tiene las herramientas para poder hacerlo, tiene la gente también capacitada para hacerlo, así que es el desafío que debemos asumir, y además que tenemos que pensar también en esos, como decíamos en el informe, en esos nuevos usos que tiene la escuela, ¿no? En esos nuevos sentidos, esos significados que tiene la institución escolar, ¿no? Bien. Acá nos preguntan, quizá es como la última pregunta sería, ¿cuál o cuáles estrategias o experiencias de las que recopilamos nos pareció más interesante o particular? En el caso de Misiones, para mí, lo más interesante ha sido cómo las comunidades pudieron encontrar referentes que articulen, más allá de los agentes interculturales, referentes dentro de las comunidades, estudiantes más avanzados, que articulen un poco con los contenidos escolares. Porque, claro, como la figura del docente es una figura tan fuerte, cuando el docente no puede permanecer en la comunidad, tuvieron que buscar nuevos actores dentro de las comunidades que articulen algo de ese rol.
Me parece que eso es como lo más interesante. Bien, en el caso del Chaco, el interior del Chaco más que nada, creo que es Nueva Pompeya, me parece que es la experiencia que había comentado un maestro en una reunión, es que en una localidad del interior, un almacenero, un señor que tiene un kiosco de un punto clave de la localidad, recepcionaba en su teléfono y también los escritos de los alumnos, las producciones de los alumnos, ¿no? Y era el encargado de enviarle todo a los docentes, a cada docente, ¿no? Me parece que esa forma, esto que vos decías, ¿no? Que empiezan a emerger y a aparecer figuras que van cumpliendo un rol que también colaboran con el proceso educativo, ¿no? Otra de las cosas es las radios. Las radios en el interior, por ejemplo, un grupo de alumnos que está estudiando un profesorado, un traductorado, lo que hacían es a través de las radios leer cuentos en las lenguas indígenas, tratando de llegar también a los niños, ¿no? Me parece que esas experiencias son muy significativas y que también tenemos que tener en cuenta esas experiencias y todas las experiencias que se está desarrollando a nivel comunitario, todas esas estrategias tienen que ser pensadas e incluidas en las políticas estatales. A mí me parece que ahí está la clave para que realmente tengan un impacto. Nos preguntan si Chaco está cerca de tener un modelo pedagógico propio que contemple la EIB. Y yo creo que Chaco acá, bueno, perdón que me sumo, Moni, para hablar. Me parece que Chaco ha tenido un salto cualitativo con el resto de las provincias en el diseño del modelo de las escuelas de gestión comunitaria o gestión social comunitaria para la educación intercultural bilingüe, otro nombre de esos larguísimos, que me parece que ahí hay una propuesta que es novedosa, que es que las escuelas sean gestionadas por un consejo asesor indígena, que ese consejo asesor tenga la potestad de elegir al 50% del plantel docente, que el 50% del plantel docente, que tenga posibilidad de elegir al plantel docente y que el 50% del plantel docente sea indígena, eso también. Así que parece que ahí hay una posibilidad interesante, digamos. Es algo todavía, si se quiere, reciente para los tiempos en los que estas cuestiones se instalan, porque la ley es del 2014, pero me parece que sí tiene unas particularidades que lo ponen a la experiencia del Chaco un paso adelante para pensar los modelos de educación intercultural bilingüe. Sí, yo creo que sí, que podría llegar a pensar en un modelo de EIB Chaco. También creo necesario que, si bien tiene más de 10 años de políticas lingüístico-educativas que reconocen derechos, otorgan derechos a las poblaciones indígenas, yo creo, y en esto, Caro, creo que también vos estás de acuerdo, que es necesario monitorear y evaluar cómo nos ha ido hasta el momento en estas políticas que hemos implementado, ¿no? Realmente si fueron efectivas, trabajar en conjunto y encontrando también un punto de consenso, como lo vienen desarrollando hasta el momento, con las poblaciones indígenas. Me parece que esa es la clave, ¿no? Escuchar la voz de los actores sociales y poder plasmarlo eso también en las legislaciones y en la práctica, ¿no? Me parece que es importante. Bien. No sé, chicas. Tenemos como... Igual estamos 57 minutos y habíamos pensado una hora, así que estamos en tiempo. Sí, una vez, a mí me gustaría, antes de cerrar, volver a agradecer a los agentes interculturales, a los agentes sanitarios, a los representantes políticos de las comunidades, a los caciques, a los docentes, a todas las personas, a los directivos, a todas las personas que participaron del informe, a los que quisieron
que sus nombres aparezcan y a los que prefirieron que no ser mencionados, pero que colaboraron con la sistematización de esta información, y volver a decir que la idea del informe es justamente que se contemplen las singularidades de la EIB en este escenario, que se escuche a los actores involucrados en la experiencia, es abrir una puerta para que se escuche a los involucrados en estas experiencias y para que la EIB sea considerada en la medida que tiene, ¿no? Hay 1 millón de personas en el país que se reconocen indígenas y es necesaria una política educativa que contemple esa singularidad y que dé lugar a que en el ideario educativo a nivel nacional se reconozca la multiculturalidad de la nación y que por lo tanto en algún momento la EIB pueda hacer un proyecto para todos los estudiantes de las escuelas argentinas. Exacto, Bueno, sí, yo perdón. adherir a las palabras de Noé, creo que Chaco va por esa línea, ya que tiene un proyecto de ley recientemente aprobado para extender la EIB no solamente a las escuelas con esta modalidad, sino también a otras escuelas. Es un proyecto incipiente que va a implicar un cambio también en las estructuras educativas. Agradecer también a los consultantes que nos brindaron, como dijo Noé, todo su apoyo y nos contaron también cuál es la situación en la que están viviendo. Y bueno, también invitarlas a las chicas a continuar haciendo un segundo informe debido al impacto que tuvo y la recepción también, ¿no? A ver, post pandemia, qué sucede, cómo volvemos, ¿no? ¿Caro? No, iba a sumar también un poco en la misma dirección que lo que dijeron, como para cerrar, la verdad, para nosotros lo más importante es siempre rescatamos y valorizamos el trabajo que se puede hacer de manera articulada con las escuelas con las que venimos trabajando y por eso, nos parecía importante tratar de dar voz y dejar plasmado el trabajo que se está haciendo en estas situaciones tan adversas, ¿no? Poder dejar una constancia del trabajo que se está haciendo. Y bueno, obviamente, como siempre, las cosas que se pueden mejorar, se mejorarán. La idea es tratar de aportar para construir una mejor educación para los pueblos indígenas. Perfecto. Bueno, chicas, agradecerles que hayan agradecemos a todos los presentes. Sí, a los presentes también, a los alumnos, a los colegas. Yo quiero agradecer también a María Laura Salinas, que es la directora del Instituto de Investigaciones, por brindarnos su apoyo, por permitirnos también este espacio, ¿no? Y la librería Contexto y demás que ya mencionamos al principio. Así que, Bueno, muchas gracias y podemos estar en comunicación, digo, nuestros, vía Facebook, vía nuestros, se accede fácilmente a nuestros correos, a nuestros perfiles y podemos seguir en diálogo con quienes estén interesadas en seguir dialogando al respecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias Buenas noches para todos.